Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. En el coche, en casa, en el trabajo, en los comercios. La radio acompaña a muchos en su día a día. Nutre a la ciudadanía de noticias, historias interesantes, curiosidades, entrevistas, risas e incluso lágrimas. Es un medio de comunicación clave en las sociedades actuales, pero también en las pasadas. Por ello, el Día Mundial de la Radio se celebra cada año el 13 de febrero. Esta jornada fue fijada en el año 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras haber sido aprobada previamente por la UNESCO. La propuesta había surgido de España 4 años antes, en concreto del presidente de la Academia Española de Radio, Jorge Álvarez. La idea fue recogida por estas entidades y se eligió el 13 de febrero, porque había sido la fecha de creación de la radio de Naciones Unidas en 1946. Las razones para marcar una fecha en el calendario con el propósito de alabar la radio radican en su importancia a nivel educativo y su papel de enlace entre naciones y culturas diferentes, como motor de la cooperación internacional. Asimismo, se quería subrayar su función de entretenimiento, pero sobre todo informativa, ya que la radio permite que las noticias lleguen a todos los rincones del planeta. En la conmemoración de este Día Internacional se pretende destacar su carácter de servicio a la ciudadanía y la apuesta por una radio independiente, libre y que represente múltiples puntos de vista. Hola, 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 aquí comienza Radio Severo, para ti y para el mundo entero. Desde luego, pues hoy, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, no podíamos comenzar de otra forma que homenajeando al gran periodista, Pepe Domingo Castaño, que hace tan poquito nos dejó. Pero bueno, su buen hacer ha servido para que esta profesión siga teniendo muchos y muy buenos profesionales de las ondas. Y en nuestra tierra podemos presumir de tener bastantes, y como dice el refrán, como muestra un botón... Y sí, los botones, pero los de la radio, los maneja de maravilla, al igual que la palabra a través de los micrófonos. Pues no esperemos más, hoy en nuestros estudios y para celebrar este Día Mundial de la Radio se encuentra el periodista Carlos Coronado. Hola Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí con vosotros, con Nor y con Ariadna, en este estudio que habéis montado aquí, improvisado, supongo, que irá creciendo poquito a poco, y encantado de estar aquí en Radio Severo. Como por ahí también se dice, hoy eres el cazador cazado. Y hoy nosotras te haremos las preguntas. ¿Qué te parece? Me parece encantado, encantador y encantado además de que me lo hagáis. Pues para empezar, cuéntanos, ¿cómo, cuándo y por qué te dedicaste a este medio de comunicación? Pues mira, os tengo que comentar, habéis hablado hace un momentito de Pepe Domingo Castaño. Pepe Domingo Castaño es muy conocido, o fue muy conocido en las ondas porque llevaba un programa de radio, que era el Carrusel Deportivo, luego hizo otro parecido en la COPE, pero sobre todo ha hecho toda la vida Carrusel Deportivo. Y se le conoce porque, bueno, tarareaba, cantaba, hacía anuncios cantados y creó un estilo en la radio en cuanto al deporte. Pues Pepe Domingo Castaño empezó en los 40 principales y yo empecé en los 40 principales también.
Lo que pasa es que empezamos un poquito en una radio que se llamaba Radio Sol. Yo tengo que decir que yo dejé los estudios a muy poca edad. A los 16 años me puse a trabajar en un bazar, que era lo que había prácticamente en aquel tiempo en Ceuta. Y cuando terminé en el bazar a los 18 años, porque ya era mayor de edad y ya buscaban a otro chaval para meter en ese puesto, pues me enteré que en la radio estaban buscando gente que tuviera buena voz, que le gustara la música, para un programa, para una radiofórmula, que una radiofórmula es cuando, digamos, que emites en una radio pues éxitos, ¿no? Y entonces iba a hacer una radiofórmula, un poco combinación, informativos y música, y ahí me fui, hice mi prueba, les gustó y desde ahí ya prácticamente, pues durante todo ese tiempo hice Radio Sol, después hice 40 principales, después hice también M80, luego entré en la cadena SER haciendo mis pinitos en el programa Hoy por Hoy. Luego llegó la televisión, compaginé eso con informativos en alguna que otra cadena local que había en Ceuta. Y bueno, 23 añitos en la televisión y intentando hacerlo cada día mejor y no perdiendo la ilusión, que es lo importante. Habrás conocido muchos compañeros y compañeras de tu gremio. ¿Puedes contarnos alguno o alguna que te haya marcado en tu profesión y alguna anécdota que te guste destacar? Bueno, he conocido a muchos porque cuando estaba en 40 principales teníamos que viajar mucho desde Ceuta a Madrid y conocíamos a Joaquín Luqui, por ejemplo. He conocido a Joaquín Luqui, una persona con la que me he llevado muy bien cuando iba por allí era Fernandisco, que era Fernando Martínez, que es un crack, que es un tío genial. Y bueno, a nivel nacional no lo he visto nunca, pero siempre me llama la atención, pues no sé, a Iñaki Gabilondo. Sí que me marcó un poco la niñez en la radio. Y a nivel local también ha habido personas que me han, pues no sé, no decir enseñado, pero sí que era una referencia para mí. Yo, por ejemplo, trabajo con mi compañera Beatriz Palomo. Y yo a Beatriz Palomo la escuchaba mucho cuando era adolescente, porque ella ya desde muy jovencita estaba en la radio. Y luego me llamó la atención conocerla y ser compañera de ella, ¿no? Andrés Sánchez también estuve, Juanjo Cerro, mucha gente, hay algunos compañeros que están en la península trabajando, pues no sé, Javier Ronda, por ejemplo, mucha gente que ha pasado por la radio de Ceuta, y porque hay que decir que la radio de Ceuta ha dado muy buenos presentadores. Antes había una escuela de radio que se perdió, porque claro, la radio era local, eminentemente local, tú transmitías para los ceutíes que estaban aquí. Y hay mucha gente que te veía por la calle y te veía como alguien famoso, ¿no? Oye, mira, Carlos Coronado, ¿qué tal? Eso ya se perdió porque ahora ya prácticamente lo hacen todo desde Madrid a través de satélite. Entonces antes se creaba una escuela de presentadores que ahora no la tenemos. DJ se llamaba en aquel tiempo, DJ de la radio, ¿no? Y bueno, eso es una pena que se haya perdido. Anécdota, mira, os puedo contar una que es muy curiosa, que hace como unos 10, 11 años aproximadamente, recuerdo que me fui a una tutoría de mi hijo, de uno de mis hijos, y alguien que estaba detrás mía me escuchó hablar y me dijo: oye, tú eres Carlos Coronado, ¿no? Digo, sí. ¿Qué me conoces de la tele? Porque yo ya trabajaba en la tele. Y le dije, me dice él, no, de la tele no, de la radio. Tu voz para mí me he criado con ella, he crecido con ella y me hizo muchísima ilusión, porque sí que es verdad que la gente te reconoce por la tele, pero por la radio es muy difícil, ¿no? Y este señor me conocía por la radio y además me sentí súper orgullosísimo. Y de las noticias que has podido dar en tu vida profesional, ¿cuáles nunca olvidarás? Bueno, la que te marca realmente durante toda la vida mía ahora mismo, pues tengo que decir la famosa avalancha que hubo en mayo de 2021, creo que fue 2020 o 2021, cuando llegó toda esta avalancha a Marruecos, que Ceuta salió en todas las noticias. Y bueno, pues un poco a nivel informativo te sientes pues importante, te sientes que ese día vas a salir a nivel nacional, van a seguir lo que tú estás diciendo con mucha atención. La pandemia también la vivimos de una forma distinta, porque tened en cuenta que en la pandemia todo el mundo tuvo que parar, pero nosotros esos momentos en los que la gente tenía que parar, teníamos que informar a la gente, por tanto no podíamos parar. Entonces un poco el miedo de qué pasaba con las mascarillas, el virus por dónde venía,
bueno, era un poco complicado, ¿no? Y aquello sí que lo pasamos mal todos, ¿no? Bueno, Carlos, no queremos robarte más tiempo, Sí. solo agradecerte que hayas venido a celebrar este día a nuestro estudio de Radio Severo y que sigamos escuchándote en las ondas o en la televisión por mucho tiempo. Pues muchísimas gracias. Y deciros que sigáis así, que cuidéis la radio, que la radio nunca va a desaparecer, que mucha gente piensa, con las redes sociales todo esto se va a perder. No os preocupéis, que la radio no se va a perder y que la radio es el hilo conductor entre el oyente y el que habla, y es lo más cercano que podemos encontrar en cuanto a medios de comunicación. En televisión podemos contar muchas cosas, pero como las contamos y como se sienten en la radio, no se sienten en ningún lugar. Así que os animo a que sigáis y que sigáis amando a la radio, que es una maravilla. Y de un profesional en la producción de radio pasamos a un profesional en cuanto a la afición a ella. Sí, y además no lo podemos tener más cerca, porque se trata de nuestro querido profe don José Luis Cordero. Hola, profe. Hola chicas, buenos días. ¿Qué te parece que hoy hayamos pensado en ti para celebrar este día tan especial de la radio? Pues creo sinceramente que había acertado plenamente, porque en otros ámbitos de la vida o en otras condiciones pues no sea lo mismo, pero al estar hablando de radio pues llevo casi toda mi vida, desde que tengo uso de razón, escuchando diferentes emisoras de radio y diferentes periodistas. Pues queremos saber más de tu afición y para empezar, ¿nos puedes contar desde cuándo tus recuerdos están unidos a la radio? Pues bueno, cuando era pequeño estuve viviendo muchos años en Marruecos. Y el primer sitio en el que estuve viviendo fue en Kenitra, muy cerquita de la capital de Marruecos, que es Rabat. Y mi padre, pues le gustaba muchísimo la radio, sobre todo el deporte y los programas de noche. Y yo recuerdo, con escasamente 4, 5, 6 años, no más, un programa de miedo que había en la cadena SER y que lo llevaba Antonio José Ález, y era un fenómeno. Era el primer ufólogo que se dedicó a hablar de los ovnis, y hacía muchísimas historias de terror verídicas. Yo recuerdo una de ellas, que además es muy conocida por los que se dedican a este ámbito, sobre el Palacio de Linares en Madrid. Y ahí hicieron muchísimas psicofonías. Es el primer recuerdo que tengo de la radio. Seguro que escuchas todo tipo de programas y en tu vida habrás conocido grandes locutores de radio, pero habrá alguno preferido en cuanto a locutor o locutora y programas. ¿Hablamos de ellos? Pues sí, pues podemos hablar, bueno, según la sección que tocáramos. Y si hablamos de deportes, por ejemplo, pues podríamos hablar de José María García, podríamos hablar de José Ramón de la Morena, podríamos hablar de luego compañeros suyos, de Ángel González Bucelay, de Javier Ares, de Manolo Lama, de muchísimos profesionales que se dedicaron a la profesión. Eso en el deporte. Y luego, pues, en otro tipo de sectores de la radio, bueno, lo más conocido, sí que me ha gustado, Luis del Olmo, ¿verdad?, que llevaba el programa de Onda Cero. También estaba otro señor que también se dedicaba a historias de terror, Germán Argumosa, Fernando Jiménez del Oso, que era parapsicólogo y hacía muchísimos programas con Narciso Ibáñez Serrador. Se llamaban Historia de Miedo, Historia de Terror. O sea, podríamos estar muchísimo tiempo hablando de diferentes programas de periodistas. En cuanto a programas, pues podríamos citar, por ejemplo, programas de cuando yo estaba estudiando magisterio, por ejemplo, pues me solía poner Antena 3, la extinta Antena 3, ya desapareció de la radio. Y por la tarde, por ejemplo, estaba Encarna, que manejaba un programa de 4 o 5 de la tarde hasta cerca de las 11:30, que luego posteriormente en Encarna entraba José María García, ¿vale? Super García en la hora cero. Y después de José María García entraba un señor con un programa de cine que se llamaba Carlos Pumares, ¿vale? Había muchísimos programas, eso en Antena 3. Por ejemplo, si hablamos de Onda Cero o de la cadena SER, pues teníamos a Hablar por Hablar con Gemma Nierga,
o Si amanece nos vamos, con Marta Robles y Roberto. Ese programa era muy curioso, porque consistía en que te contaban una historia y tú podías hacerle 3 preguntas. Ellos podían contestar sí, no o carece de importancia. Era muy chulo, pero eran de madrugada. De todas las noticias que has podido escuchar en tu vida, ¿cuál es aquella que nunca olvidarás? La que nunca olvidaré, pues recuerdo el 23F del año 81, el golpe de Estado. Y nos encontramos en Marruecos. Al día siguiente no hubo clase. Nosotros vivíamos en los Pañones Varela de Tetuán, mi padre era profesor. Y recuerdo yo a un tal Mariano Revilla, que era muy amigo del primero que he comentado, Antonio José Ale. Fue el único periodista que pudo entrar en el Congreso de los Diputados. Ese día se llamó el Día de los Transistores, ¿vale? Y pudieron radiar lo que acontecía en el Congreso. Y José María García se encontraba en un coche. O sea, burlaron a la policía militar y pudieron dar noticias del hecho en concreto. Qué interesante, don José Luis. También la radio como aparato ha evolucionado y seguro que has tenido muchos. ¿Nos cuentas alguno de ellos y cuál es tu preferido? Pues bueno, yo he sido muy clásico con los aparatos de radio. Yo siempre he tenido radio, he tenido minicadena, he tenido la radio cuando iba a los partidos de fútbol, pues llevaba la radio chiquitita, la convencional con los auriculares, luego la minicadena en casa, luego los grandes módulos del equipo de música y últimamente pues escucho cosas interesantes en internet, porque hay radios que no se encuentran en la FM normal y lo tienes que escuchar por internet. Pongamos, por ejemplo, Es Radio, ¿no?, de Federico Jiménez Los Santos, ¿no? O radio más antigua, Radio Inter, por ejemplo, en Madrid, o Radio Intercontinental. Pues sí, yo tenía aparato y lo sigo teniendo. Y ahora que vivo solo, en cualquier estancia de la casa tengo un aparato de radio. Por último, nos gustaría que le contaras a nuestros oyentes alguna anécdota relacionada con este medio y que siempre recuerdas. Pues sí, hay una anécdota muy curiosa, me parece que data sobre el año 94-95. Mis padres se fueron de Ceuta en el año 93, se fueron a Fuengirola y mi padre tenía mucha amistad con Rafa Montero, en fin, colaboraba mucho Rafa Montero, el director, el presidente del Faro de Ceuta, ¿verdad? Y tenía mucha amistad con el director, con el presidente, con gente que escribía. Y él solía escribir, solía participar en programas de radio y en prensa escrita. Y le dieron un carnet de prensa. No que fuera periodista, pero hay muchas personas que son periodistas, pero consiguieron el carnet por la tercera vía. Bueno, a lo que voy. Y entonces, pues muchas veces hacíamos uso de esos carnets. En varias ocasiones, en múltiples ocasiones, íbamos a ver partidos del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Mi padre era Atleti y yo soy del Real Madrid. Total, que siempre íbamos buscando ese duelo, ese derbi, ¿no? Pero al hecho en concreto, en el año 94-95, como te comentaba, había un combate de boxeo en Marbella y creo que boxeaba Marco Malasaña contra Whitaker. Entonces mi padre, pues, mandó un telegrama a la dirección en concreto, que no me acuerdo, y pudimos colarnos en la plaza de Toro de Marbella. Pero estuvimos a pie de ring, ¿vale? Y estuvimos muy cerquita de un tal Carlos Dávila, y su radio era Radio Intercontinental de México, y el hombre estaba radiando el combate. Mi padre no hacía nada, tenía un micrófono, hacía como que hacía, pero no hacía nada, o sea, no hablaba. Pero intimó mucho con el Carlos Dávila, que lo tenía al lado, y entonces le preguntó a mi padre: ¿usted es periodista? Sí, soy periodista. Total, que mi padre cogió el micrófono y estuvo como 5, 10, 15 minutos radiando el combate de boxeo, cuando él no tenía conocimiento de este deporte. Y eso fue, y yo estaba al lado y como primera persona, pues me acuerdo perfectamente. De hecho, hay incluso hasta fotos. Sí. Pues nada, profe, que sigas con esta afición tan bonita y se la hagas llegar a tus alumnos, que estamos seguras de que les encantará.
Pues muchísimas gracias a don Enrique, a estas chicas que son estupendas y que sea todo un éxito. Un abrazo. Me encanta Radio Severo. Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.